En el tiempo de Perón, yo trabajaba en la fábrica en la cual se hacían los ataúdes, y trabajaba para una empresa que se llamaba Lázaro Costa, la cual trabajaba para el gobierno, para los servicios de gente importante del gobierno, y tocó hacer la caja metálica de donde llevó a Evita, y después el féretro era de madera, se llamaban tipo cofre, que tenía herrajes de bronce, y la gente, alguien que no entendía nada de eso, decía que eran de oro, los herrajes de oro, todo de oro, y en cambio era de bronce. La caja del ataúd, la tapa, era de cobre, y entonces muchos que no entendían, como ocurre siempre, hablar de más, que habían hecho un super lujo. En realidad no era así, era una cosa que la llevaron después muchas personas de plata, la compraban el mismo cajón y lo llevaban. ¿Vos hiciste el cajón de Evita? Sí, entonces bueno, en ese tiempo también yo estuve en el sindicato de la Marina, del cual era el que pertenecíamos nosotros, los que trabajamos ahí, y había una lucha del peronismo por tener el sindicato para sí, y la lucha era contra los comunistas que querían comprar el sindicato para hacer su propaganda. Y había, entonces nosotros teníamos que tratar de que se mantuviera dentro de lo que nosotros creíamos que era más común en Argentina que el comunismo, que lo creíamos una cosa foránea. Y a veces tenían que apretar a alguien para que... No, nos reuníamos, y en la cual nos poníamos de acuerdo para, cuando hubiera que votar, lucháramos contra los que nosotros creíamos que en esa realidad que eran intrusos, que se querían apoderar del sindicato, y así muchas cosas. En fin, después cuando nos tocó, que fue cuando falleció, nos llevaron allá a ver, como éramos los que habíamos estado participando en eso, allí donde estaba en el centro donde se hizo el homenaje, y estuvimos allá viendo la cantidad de flores, coronas, la gente cómo lloraba, cómo se lamentaba por la pérdida de Evita, que en realidad había sido una persona que trató de luchar lo más posible por la gente de pocos recursos. Conozco gente a la cual que no pedían una máquina de coser para trabajar y se la daban. Algunos consiguieron por medio de ella una vivienda, consiguieron muchas cosas. Alguna gente que pidió, que no tenía a lo mejor una mesa, les dieron mesas, sillas y cosas para poder estar un poquito mejor la vida, cosa que después de ello ya empezó a desaparecer, porque empezó a dominar otra vez los capitales, que le llamaban que era un dictador, como no hacía lo que ellos querían, que siempre explotar a la gente más pobre, que es una cosa que ocurrió toda la vida, pero no se pudo modificar. Después de cuando cayó él, el peronismo, acá otra vez volvimos a la andada en la cual uno iba a cobrar y no le pagaban,
empezaron a ya no cumplirse las leyes que se habían establecido, a tirar otra vez la Argentina abajo, como siguió en aquella década tan infame como la que ha ocurrido últimamente acá. Y en los 90, si vos, con Menem. claro, fue lamentable lo que ha ocurrido y la prueba la tenemos, que nos hemos quedado sin petróleo, sin ferrocarriles, sin todos los grandes necesidades del país, sin el agua, y han ido a parar. Antes por lo menos se dice que acá costaba más caro todo, pero la plata quedaba acá, se la llevaban la gente que trabajaba. Ahora la plata se la llevan los capitales a sus países y nosotros cada vez nos endeudamos más y nos empobrecemos más. Sí. ¿Vos lloraste el día que perdí? Claro, lloramos todos porque era una cosa que como si nos hubiera faltado la madre, el padre o alguien que nos defendía de los que no cumplían con sus obligaciones, porque siempre ha ocurrido en la vida. Yo desde que soy chico siempre ha pasado esto, siempre se explotó, y ahora tenemos la gran desgracia que han dejado también a la mayoría de la gente sin trabajo, al permitir que se entren mercaderías y cosas que antes se fabricaban acá libremente, y ahora tenemos el resultado que no creo que haya gobierno que pueda subsistir contra esta banda de gente que busca ganar dinero fácilmente en todos los países del mundo. Bueno, basta, ¿no? No, yo creo que ya está bien, ¿no? ¿Y otra anécdota, no? ¿Que te acuerdes? Sí, no me acuerdo. A veces me acuerdo que cuando falleció Evita, pedían que se pusiera el retrato de ella en los negocios, con una tela negra como señal. Muchos pensaron que estaba mal y otros pensaban que estaba bien, porque los que eran contrarios, naturalmente que iban a pensar, como ocurre siempre, como ocurre ahora mismo. Los que están contrarios ven las cosas de un color, y los que son los que manejan la ven de otra manera. Pero a través de todos mis años en los cuales he vivido, he visto gobiernos, pero como el que pasó últimamente nunca lo he visto. Mira que he visto gobiernos, pero no he visto desastres como este, nunca lo he visto. Y claro, naturalmente que los que estaban enviciados con todo ese lujo que fue lo que nos llevó a la gran deuda que tiene el país, ahora al verse que no pueden seguir con eso, tienen que luchar para que los demás gobiernos no puedan seguir. Entonces no creo que la Argentina le vaya a ir bien, desgraciadamente. No porque quiera defender a uno ni a otro, yo defiendo lo que creo que es lo que ha ocurrido acá, desgraciadamente, en nuestra parte. ¿Y alguna vez viste a Evita o a Perón, así lo habías visto? Sí, lo he visto. He ido a conferencias. La única vez que entré al Colón fue una conferencia que dio en el Colón, que fuimos, la primera vez que creo que entraron obreros al Teatro Colón,
que era privativo de la gente más poderosa. Ahí dio una conferencia en la cual nos explicó el sentido de todo lo que pensaba hacer y lo que fue haciendo. A veces no se puede hacer lo que uno quiere, sino lo que dictan los que son más poderosos. Bueno, desgraciadamente no se pudo cumplir con los proyectos que había y todas esas cosas. ¿Y algún personaje importante, sindicalista, así que conociste vos? ¿Que tuviste contacto? Sí, conocí muchos que, bueno, yo tuve la oportunidad de estar en ¿cómo se llama? En los centros peronistas, la cual se buscaba de que hubiera una unidad, que por lo menos no fuéramos dominados por lo que creíamos nosotros, por otros clases de política que no tenía nada que ver con la Argentina, pero después ahora estamos viendo que llegó el término que estamos dominados por el mundo, por los grandes capitales. ¿Y ibas a marchas vos? Hemos ido a marchas, las cuales ya sí fuimos a ver también las grandes concentraciones que se hacían, que están todas, hay recuerdos, películas y fotografías de todas las grandes concentraciones que hacía, pues la gente había empezado a creer que había más justicia, pero la justicia, como todas las cosas buenas, se ve muy poco, no alcanzan a plasmar como la gente realmente quisiera. Y ahora vemos la miseria en que estamos imbuidos. Y esto para levantarlo, esto es como una familia, que hay alguien que dilapida lo que tienen y después se encuentran prácticamente en la calle, le rematan, le venden la propiedad. Nosotros, no sé cómo va a seguir esto, pienso que el día menos pensado alguien va a decir que si no pagamos la deuda, que vamos a tener que dar parte de la nación, que ya lo están tomando, porque han despoblado, han hecho que gente que tenía campos no han podido sobrevivir y han tenido que vender miserablemente los campos, y pienso que la mayor parte de la Argentina ya no es de la Argentina, es de los grandes capitales extranjeros que no le importa mucho a la bandera, le importa meterse adentro y hacer lo que ellos quieren. Y vos no tenías miedo, siendo así un sindicalista importante, que los de otro bando te quisieran? No, porque no era nada más que lucha, no me metí en las luchas violentas. Había gente que estaba para eso, estaban metidos, tenían que defender los suyos, pero desgraciadamente terminó todo. Vos no tenías armas, ¿no? No, no estábamos armados, no. Eso no estábamos armados para eso, estaban los militares, estaba la policía, estaba todo. Y ahora desgraciadamente vemos cómo la miseria está a la vista, cuando vemos todas esas villas que parecen, que creíamos que era de otros países, y estamos acá igual, que eso es lo peor. Y en la época de Perón se le daba mucha importancia a los chicos y a todo. Aparte, claro, se le daba mucha importancia, se construyeron
miles de viviendas para que gente que nunca tuvo nada tenía su vivienda, la fue pagando mucho tiempo, y una cosa que después yo no veo que se pueda. Pienso que a veces se quejan del gobierno, pero hay veces que los gobiernos están tan empeñados que no pueden sobrevivir, no pueden darle gusto o que la gente le pueda estar bien. Y vemos cómo se usan tantos robos, crímenes y qué sé yo, porque también creo que nosotros mismos nos hemos ido degradando, nos estamos volviendo, no digo bestias, pero por ahí cerquita vamos a llegar. Creo que a veces hay animales que son más conscientes que lo que hacemos nosotros. Unos por la ambición y otros por querer seguir dándose la vida que no puede ser. No se puede gastar más de lo que uno realmente gana. Hoy ya se ha acostumbrado entre tanto en las tarjetas de crédito y qué sé yo, a gastar más de lo que uno puede ganar para después irse empeñando y perdiendo a veces la vida por meterse en cosas que no debiera. ¿Y estuviste el día que bombardearon, creo que fue? Sí, después lo mismo, la aviación, lo mismo. ¿Vos fuiste ese día a la plaza? Fuimos, sí, a la plaza, sí. ¿Y no corriste peligro? No, yo conozco vecinos que habían estado allá en la plaza, habían ido para hacer, algunos habían ido para algo que tenían que hacer en un banco y se vieron de pronto ahí bombardeados por los mismos argentinos que destruyeron después de las vidas que se perdieron y todo, pensar que entre nosotros mismos pasó esto, por la ambición de unos y por la desazón de otros. ¿Y vos habías ido porque te habían dicho del trabajo? Claro, sí, porque, como había que, la gente estaba conforme con el gobierno, y al ver que los otros que no podían ganar las elecciones querían por la fuerza, como habían hecho en otros años, por revoluciones o por desprestigiar a los gobiernos, como ocurre toda la vida. Eso es una cosa que ocurrió siempre. No creo que lo vamos a cambiar. Acá vamos a seguir siempre en guerra uno contra los otros. Desgraciadamente. ¿Y te acordás algo más de...? Por tantas cosas, pero cosas que uno se van pasando y como ahora lo embarullan a uno con tanta propaganda, donde se ha visto que en estos últimos 10 años, como en la década infame, se dio al juego. Ahora tenemos cualquier cantidad de juegos, de carreras todos los días, todo diversión, que no estoy contra la diversión, sino simplemente que si no se produce trabajo, no hay. Vemos gente que corta las rutas y ahí hay miles de kilómetros de tierra que se pusieran a plantar, a sembrar algo,
produciría para poder comer, que sea, pero veo que la mayoría ahora ya cada vez se está perdiendo más eso. El amor al trabajo, o lo natural, lo que es natural. Si no producimos, si no nosotros nos pasamos la vida mirando la luna, no vamos a tener para comer. Bueno, ya creo que con eso tenés un... ¿Te pone mal acordarte de esto? ¿Te pone mal acordarte? Sí, naturalmente, como si uno se pone... Decir que a veces uno no tiene que pensar para no volverse loco. Es una cosa como para volverse loco, de pensar que uno puede estar bien. Y ahora se fabricaban autos acá, ahora porque a los señores se les ocurrió, hay millones, tanto miles y miles de autos, y acá tenemos miles y miles de autos que están seminuevos, porque gente que los compró a pagar creyendo que tenía trabajo y a pocos tiempos se queda sin trabajo y no puede ni pagar el coche, ni mantenerlo, y se quedan los coches ahí. Y se están fabricando coches en vez de haberse dedicado a fabricar viviendas que habían dado trabajo a tanta gente y había habido viviendas para la gente que no la tiene. Por lo menos que se dedique a trabajar para pagar las viviendas. Hay tantas cosas que... ¿Y te acordás lo que decía Perón, por ejemplo en el Colón, lo que les decía? Sí, él nos daba lecciones de que había que trabajar para producir, y dijo una frase muy célebre que dijo: en el 2000 los va a encontrar unidos o dominados, y los encuentra dominados, como no solo de nosotros, sino tantos países que están dominados por la grande potencia, una potencia que uno cree que iba a ser algo normal, pero que no es así. Ese día fue el que dijo esa frase, el día que vos estabas ahí. No, estuvimos ahí en el tiempo que él hablaba de discursos, lo que se decía, los discursos cuando hablaba. Decía todas las cosas que uno las fue olvidando con el tiempo, y porque lo perturban todas las demás propagandas que hacen que uno se vaya olvidando de las cosas reales. ¿Y cuando no estaba, tenías que votar en blanco vos, cuando no podías votar? No, sí, nosotros después de las elecciones, porque veíamos que las elecciones no dejaban votar los partidos, privar a los mismos argentinos para que no voten, pues y tantas otras cosas ¿Qué les hacía? Se fueron haciendo. Hoy estamos pagando todas esas iniquidades que se han cometido con el país y contra los que viven dentro de Argentina, como en tantos otros países también. ¿Y a Evita escuchaste hablar? ¿No? Sí, también a Evita también. Tenía una fuerza terrible, ¿no? Sí, claro, cumplió ella cumplió la misión que se había propuesto hacer, ayudar a los que más pudieran. Alguien decía que la ayudaba solo a los demás, pero iba gente de toda clase, y como siempre hay también los avivados que conseguían cosas, como ocurre siempre. Aprovechaban. Son aprovechadores que hay como
en una comunidad hay de toda clase de personas, Claro. buenas, malas, regulares, gente discapacitada, gente sin conocimiento. Es así la vida. ¿Ustedes le pidieron algo ahorita? ¿Alguna vez? No, nosotros no pedimos porque yo trabajé siempre y no necesité ir a pedir nada. Pero había gente que realmente, hay gente que también nunca hizo nada por tener nada, como ocurre ahora también, están esperando que venga todo el cielo y no comprenden que si no se hace algo, no va a haber. Hay gente que se la pasa hablando, pero sin hacer nada, sin producir nada. Y eso también es lo malo que hay hoy. ¿Y ustedes sabían que Evita estaba enferma o no, de cáncer? ¿O No, no se decía? Yo pensé que cuando dijeron que estaba enferma, pensé como que algo le habían inoculado para que se produciera la enfermedad. Esa es la idea que teníamos la mayoría de nosotros, que alguien le había puesto alguna droga o algo en el organismo por medio de una inyección o algo, la cual había producido todo el mal que tenía, pero después uno piensa, según lo que dicen, que no, que era una enfermedad que había adquirido eso. ¿Por la radio, hablaba por la radio también? Claro, hablaba por la radio, en aquel tiempo estaba más por la radio, pero en aquel tiempo mucha gente no tenía mucha televisión como hay ahora, la mayoría tenía radio. Y bueno, había también como es un poco complicado, a veces una familia no se puede, cada uno tiene su pensamiento, y en una familia no se ponen de acuerdo, menos se van a poner de acuerdo millones de personas, cada uno piensa para lo que le conviene a ellos. Yo me acuerdo cuando trabajaba, hasta que empezó Perón, yo entré a trabajar en un taller. A veces había muchachos jóvenes de 15, 16 años que estaban trabajando y ganaban 80 centavos por día. A veces venía un camión de madera, trabajaba, entonces había que descargar eso. Cuando veían el camión, muchos se volvían y por 40 centavos no estaba trabajando como un burro, se iban. Y cuando vino el peronismo, ya empezaron a ganar más plata, entonces ya no faltaba, no, se iban, cuando venían, si seguían trabajando porque más o menos ganaban para vivir mejor. Y hay muchas cosas que se hicieron. Yo pienso cómo en aquel tiempo se compraron los ferrocarriles, se pusieron industrias, de todo, y ahora no tenemos ni petróleo, ni gas, ni teléfono, ni ferrocarriles, todo pasado a manos de gente que no se fija si perjudica o beneficia a algo, todo para ganancia para ellos, para todos sus países se llevan la ganancia para cada país de la cual provienen ellos. Y bueno, eso es la vida, y contra la fuerza, yo creo que no se puede hacer nada. Bueno, yo creo que con esto ya te... No, yo necesitaba que me cuentes cosas que te, anécdotas, sí, cosas que te acordaras. Sí, se hacían
ahí los argentinos, los que vivíamos en Argentina, que había también extranjeros, empezaron a tener un poquito de amor al país al ver que tenían alguien que lo defendiera o que viera que había justicia. Entonces estaban de acuerdo con esa política, pero desgraciadamente no le fueron buscando la vuelta para destruir todo lo que creíamos que estaba bien, que uno nunca sabe si está bien o está mal, pero creíamos que estaba bien. Y después de que se murió Evita, cambiaron mucho las cosas, con Perón solo. Y claro, yo también pensaba, digo, bueno, ¿cómo? Y volvieron al poder mediante engaños. Pero sin embargo, hay muchos de los que gobernaron ahora, los que gobernaron esta época, que antes estaban con Perón, Cafiero. Bueno, Cafiero, bueno, pero Cafiero se apoderaron se fueron apoderando de lo que era del peronismo, pero no de las ideas del peronismo. Se fueron dando para volver a que la gente creyera que volvía eso, pero haciéndole creer a la gente que iba a Estar mejor. estar mejor, pero ¿Alguna vez pensaste que ibas a votar un radical? Cuando eras joven. yo cuando era joven estaba con las ideas socialistas, como las ideas que trajo Perón. Eran, Cuando eras bien joven. claro, cuando vino Perón, implantó las ideas socialistas. Los socialistas nunca podían llegar al poder, porque los capitales, los poderosos siempre tienen más poder para todos. Y él empezó a la gente para que, haciendo las leyes que protegían a los más débiles, pero la propaganda y todo se trató de buscar de denigrarlo. Bueno, también creo que Perón vio que si no cambiaba la política íbamos a estar dominados por el comunismo, que en ese momento avanzaba bastante importante. Y al mejorar la situación de la gente, se iba a olvidar del comunismo, como ocurrió, porque si no, a lo mejor ya se venía el comunismo. La gente desesperada buscaba asirse de cualquier gente que le propusiera un mensaje más benigno, pero al final siempre triunfa, como en todas las órdenes de la vida. Y acá nos olvidamos de un gran personaje, chiquito él, que nos dio lecciones de la realidad de la vida, cuando contaba la realidad de la vida, que vale tanto, sabía
la vida se había hecho de una forma que dijo, vale lo mismo un ladrón que una persona decente, que es lo mismo un sabio, un gran profesor que prácticamente un burro. Y la gente, como era un insignificante, no lo debía recordar la gente con más cariño a este hombre que se llamó Santo Discípulo, que nos cantó la verdad de lo que ocurría en la vida. Muchas cosas que se hicieron, muchas obras. Que se hicieron muchas cosas buenas que después la propaganda se encargó de ocultar o tergiversar para que la gente se olvidara de lo que nosotros creímos que era algo bueno para el país. Y así nos vemos hoy casi endeudados hasta el máximo y en poder de las potencias que dominan el mundo. Bueno, querido, yo creo que vamos a conectarnos. Está bien. Sí. ¿Alguna vez te habían ofrecido encargo político? Sí, si querías. Sí, estaba no, cargo político así, ¿no? De cargo dentro de sindicato del movimiento peronista para organizar reuniones, como era lógico, porque creo que era lógico que si uno estaba en un gobierno que estaba gobernado, que en realidad gobernaba, para la mayoría de la gente, cosa insólita porque se ve muy poco, eso, la mayoría de que la gente esté conforme. Los gobiernos se unen, si no tienen la ayuda de los que manejan todo el dinero en un país, dura poco, como ocurrió a otros gobiernos, ocurrió toda la vida. ¿Y vos tenías algún privilegio por ser sindicalista? No, el privilegio no, eso era una cosa, uno lo hacía naturalmente, sin esperar. Yo nunca hice algo para beneficiarme, hice porque comprendía que era la forma en que uno podía salir de la situación. Como muchos de los que trabajábamos creíamos así, porque conversábamos nosotros y decíamos, bueno, ahora por lo menos se hizo, pensaba cuando era más joven, ¿qué va a hacer cuando yo sea viejo, que no pueda trabajar, o que me quede sin trabajo, me quede inválido? Porque cuánta gente se queda en la mitad del camino. Yo veía mismo compañeros jóvenes que se quedaban en la mitad del camino, pues trabajaban en lugares insalubres, sin ningún respaldo, y después vino la jubilación. Entonces hoy la mayoría de la gente que trabajó en aquel tiempo tiene poco, pero tiene algún medio para poder vivir. En cambio ahora vemos que cada vez quieren destruir todo eso y la gente ya no tratan de no hacer aportes y así se va
se va a ir fundiendo las cajas de jubilaciones porque no van a tener fondos para poder pagar. No sé lo que va a ocurrir más adelante. Yo quiero que empiece la gente que tiene poder pueda pensar para poder cumplir con las leyes que se han dictado, que cuántas leyes fueron dejándose de lado. Los trataban dignamente, como personas. Claro. No quiero ahondar en otras grandes cosas que se hicieron, porque parece que no estuviera haciendo propaganda, no, esto lo que estoy contando es la realidad de las cosas, la realidad de lo que se vivió. Hemos también visto cuando vino la revolución del año 30, que estuvieron, ya estábamos peor que ahora, porque no había trabajo, y no había tampoco trabajaban, te decían, la mayoría de los industriales trabajabas y estaban pasando como está pasando ahora, cuando ibas a cobrar no había plata, y si no, te decían te van a pagar mañana o el mes que viene, y vos te cansabas y te ibas y buscabas otro lado, y en otro lado te pasaba lo mismo, y siempre así fue las cosas, y te hacían trabajar como es, sin cumplir ninguna ley. Por ejemplo, cerraban la firma y quedaban todos en el aire. Acá tuvimos una gran empresa que era la Forestal Argentina, que era una empresa inglesa. Cuando talaron todos los árboles de quebracho que daba el tanino, que tenían la obligación de sembrar, de repoblar lo que ellos tiraban, consumían, dejaron los galpones, se fueron, dejaron a toda la gente sin trabajo, y nadie se preocupaba de que tenían que cumplir con alguna ley, por ejemplo, dejar a la gente así. Era todo como viva la pepa, como se decía en aquel tiempo. En cambio, después vinieron las leyes que había que indemnizar a la gente, que tenía la obligación de pagar, y se cumplía bastante esa ley. No todos, pero la mayoría tenían que la cumplir. Ahora volvemos otra vez al tiempo aquel, en el cual cierran la fábrica, se van, no cumplen, tenés que poner abogado, pasan los años y las cosas y la gente ya no cobra lo que tiene que cobrar. Es la ley del poder. Bueno, querido, vamos a cortar esto porque si no es para hablar largo y tendido. ¿Y no había más?